Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y en este día tenemos una oportunidad especial para compartir la palabra del Señor. Siempre es una bendición para mí poder hacerlo. Y es que nos recordamos que estudiamos la Torá, que significa instrucción o enseñanza, y son esos 5 primeros libros que tenemos en nuestra Biblia. Y los estudiamos en porciones semanales. Esos 5 libros los distribuimos en porciones y vamos estudiando porción tras porción. Entonces, vamos a recordarnos primeramente por qué esto es tan importante para nosotros, estudiar la Torá. A veces no le damos el significado o la importancia que deberíamos. Y es que necesitamos entender primeramente quiénes somos nosotros. Cuando nosotros creemos en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y en ese Mesías que fue profetizado a nuestro pueblo, nosotros somos parte de ese pueblo, el pueblo de Dios. Y es que nos recordamos que Dios nunca vino a hablar de religiones en su palabra. Él vino a darnos una manera de cómo relacionarnos con Él. Él vino a darnos una serie de instrucciones para nosotros saber relacionarnos con Él y relacionarnos con su creación. Entonces, por eso siempre es importante entender, esto no se trata de religiones, se trata de cómo tener una relación con ese Dios único y verdadero. Y es que la única manera de hacerlo es entendiendo quiénes somos. Y cuando ya entendemos que somos parte de su pueblo, entonces entendemos que su pueblo solo tiene un solo nombre, y es Israel. Y es que cuando entendemos que su pueblo se llama Israel, su escritura cobra vida. Ya es un poco más relevante para nosotros. Porque hay veces que uno dice, bueno, pero aquí Dios le está diciendo algo a los israelitas, pero yo no soy de Israel ni tengo familia judía, entonces, ¿cómo esto sigue siendo relevante para mí 3500 años después? Y es que tenemos que entender, el pueblo de Dios, Israel, incluso recibió ese nombre mucho antes de llegar a la tierra prometida, esa tierra de Canaán, que posteriormente sería lo que hoy conocemos como Israel. El pueblo de Dios vino a ser esos descendientes de Jacob. Jacob, el que era el hijo de Isaac, Isaac era el hijo de Abraham. Y Jacob había recibido esa promesa de que a través de él el Señor iba a bendecirlo. Entonces Jacob tuvo esos 12 hijos varones, esos 12 hijos varones tuvieron familias que se convirtieron en clanes, que se convirtieron en tribus, que fueron miles de personas. Estuvieron en Egipto, donde se encontraron ahí con una esclavitud por un par de cientos de años, hasta que vino Moisés y los sacó de esa esclavitud. Gracias a la mano poderosa de nuestro Creador, no solamente esas 12 tribus salieron, sino también salió una multitud mixta junto a ellos. Esas personas de otras naciones, esclavos, egipcios que habían visto el poder de la mano del Señor y dijeron, yo no me quedo en Egipto, yo me voy con estos esclavos hebreos y su Dios todopoderoso. Entonces, así como esa multitud mixta fue insertada por fe, por gracia, en el pueblo de Israel, asimismo, tú y yo hemos sido insertados por medio de la fe. Y por eso es que es tan importante entender quiénes somos. Y si tú crees en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y en el Mesías que fue profetizado, tú eres parte de Israel. Y por eso es que es importante entender quiénes somos. Y luego de salir de esa esclavitud en Egipto, ellos se dirigieron al monte Sinaí, donde recibieron esas 10 instrucciones, donde las escucharon y dijeron, nosotros vamos a cumplir todo lo que el Señor nos ha dicho. Esos 10 mandamientos, cuando esos 2 a 3 millones de personas, de testigos, escucharon la voz de nuestro Creador. Y posteriormente el Señor siguió dando instrucciones. No solamente dio esos 10 mandamientos, sino fue un poco más detallista y nos dio muchas más instrucciones.
Y ahí es donde llegamos a la porción que estábamos estudiando esta semana. La Parashat Terumá, la porción Terumá. Esa porción que uno está alzando, que uno está ofreciendo. Eso es lo que significa Terumá. Y por eso es que vamos a comenzar leyendo en el capítulo 25 del libro de Shemot, el libro de nombres que le hemos conocido como el libro de Éxodo. Entonces vamos a concentrarnos en estos primeros versículos donde el Señor está detallando esa porción que quiere que sea ofrecida voluntariamente a Él de parte de nuestro pueblo. Vamos a leer. Dice así: Hashem, el nombre del Creador, le habló a Moshe, a Moisés, diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles que tomen una ofrenda, terumá, para mí, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla, es decir, voluntariamente. Esta es la ofrenda que deberán tomar de ellos: oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino y pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tajash y madera de cedro, aceite para las luminarias, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de shoham, de onix, y piedras de engaste para el efod, que es un delantal con cinturón y tiradores, y para el hoshen, que es el pectoral del sumo sacerdote. Háganme un santuario, y yo habitaré en ellos, de acuerdo a todos los diseños que yo te muestro. El diseño del Mishkan, el tabernáculo, y el diseño de todos sus accesorios, así los deberán hacer. Entonces, esta es una hermosa introducción a lo que vamos a estar compartiendo en esta porción, en esta parashá. Aquí el Señor está comenzando a dar instrucciones de todas las ofrendas que van a ser recibidas y aceptadas. Y está diciendo, miren, las personas van a poder dar voluntariamente las ofrendas que quieran. Sin embargo, estas son las que van a tomar. Y da esa lista de las ofrendas que son aptas para ser recibidas. Y el propósito de estas ofrendas es poder elevarlas a un plano físico incluso mucho más importante, porque ahora van a tener un significado espiritual mucho más importante. Todas estas ofrendas que van a ser recibidas van a poder ser utilizadas para construir el Mishkan, el tabernáculo, y todos los instrumentos que eran necesarios para el tabernáculo. Entonces, vamos a hacer una reseña de lo que es esta parashá. ¿De qué va a hablar esta parashá? Porque cuando leemos esta lista de ofrendas que pueden ser recibidas, decimos, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y por qué lo tengo que leer? ¿Y por qué es importante? Y esto simplemente es la introducción. Cuando vemos lo que continúa en la porción, incluso pudiésemos preguntarnos, ¿pero por qué están todas estas medidas y estos detalles? ¿Y cómo eso es importante para mi día a día? Entonces simplemente vamos a pasear de una manera bien superficial en todos los temas que toca esta porción. Y después vamos a escoger un par de versos para poder enfocarnos. Aquí en esta porción se habla del Aarón, que era el arca donde se guardaban esas tablas, donde fueron dadas las instrucciones, los mandamientos. También se habla del caporet, esa cobertura que tenía el arca, donde habían 2 querubines. Se habla del shulchan, la mesa donde estaban los panes de la presencia. También está la menorá, el candelabro, uno así, similar a este, pero mucho más hermoso. Se habla también del cortinado que tenía el tabernáculo, esa cubierta superior
que tenía el tabernáculo. Los tablones para la estructura que tenía el tabernáculo a su alrededor. Se habla también del pagojet, que era esa cortina que dividía el lugar santísimo donde estaba el arca del lugar santo, ambos dentro del tabernáculo. Se habla también del masaj, la cortina para la entrada del tabernáculo. Se habla del altar exterior donde se hacían los sacrificios. Se habla del Haser HaMishkan, el patio del tabernáculo. Y de esta manera entonces estamos paseando por todos estos diferentes espacios dentro del tabernáculo, fuera del tabernáculo. Y en cada uno de ellos, el Señor le da esa instrucción a Moisés, dándole cada detalle, cada medida, cada material que iban a ser utilizados para cada uno de ellos, con minucioso detalle. Entonces, a veces esta es la razón por la que muchas personas no leen estos primeros libros de la Biblia, porque dicen eso es muy aburrido. ¿Para qué me sirven todas esas medidas? Y primeramente, ¿qué es lo que podemos aprender? Que nuestro Creador es un Dios de detalles. Y precisamente es lo que queremos estudiar en el día de hoy. Vamos a concentrarnos primeramente en dos cosas. La primera, en esa ofrenda voluntaria. Y la segunda, vamos a enfocarnos en los colores que están en el tabernáculo. Entonces, primeramente, hablamos de esa ofrenda voluntaria. Todas estas herramientas, todos estos materiales, estos elementos, venían del pueblo. Pero nos preguntamos por qué. El Dios que creó el universo, el tiempo, el espacio, los planetas, necesitaba de la limosna del pueblo o de la ofrenda del pueblo. No, para nada, no necesitaba del pueblo. Dios hubiese podido hacer así y ese tabernáculo hubiese estado erguido y andando. Pero ¿qué fue lo que hizo? Involucrar a nuestro pueblo. Que cada uno tuviese esa oportunidad especial de ser parte de ese lugar tan único donde nuestro Creador había elegido morar. En todo el mundo, en todo el planeta, el Señor se había humillado diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero morar aquí, en este lugar, en medio del desierto. Aquí en el desierto del Sinaí, donde no hay nada especial. Ahí voy a morar con mi pueblo, ese pueblo que yo escogí. Y le da la oportunidad a cada uno de que pueda dar voluntariamente lo que su corazón los llevase a hacer, los llevase a compartir. Y qué lindo, porque eso lo seguimos viendo en nuestro día a día. Nuestro Creador no nos pide dinero. Él no depende de nuestro dinero. Él no depende de nuestro tiempo. Él no depende de nuestros recursos. Pero nos da la oportunidad de que si nos queremos acercar a Él, tengamos una manera de hacerlo. De que podamos demostrar de alguna manera. Y eso lo vemos desde Caín y Abel. Nuestro Creador no necesitaba un sacrificio, no necesitaba una ofrenda. Sin embargo, nos dio esa oportunidad como seres de que pudiésemos tener ese detalle y darle algo a nuestro Creador. Que pudiésemos demostrar de una manera física, tangible, ese amor que tenemos por Él, ese respeto.
Y a nuestro pueblo le dio esa oportunidad. Mira, te acabo de sacar de esa esclavitud de Egipto. Tú eras un esclavo. Y uno entonces se puede preguntar, ¿y de dónde salieron entonces todas estas riquezas de oro, plata, bronce? Nos recordamos que hace un par de porciones pasadas vimos cómo nuestro pueblo salió, pero no con las manos vacías. Los egipcios les dieron muchísimas cosas a este pueblo. Después de todas esas plagas, los egipcios estaban que nos sacaban de Egipto. Rapidito, porque decían, vete rápido, porque si te quedas acá vas a terminar destruyendo aquí Egipto con tu Dios poderoso que sigue mandando plagas, así que vete rápido. Es más, toma todo esto. Y nuestro pueblo salió con un arsenal de cosas. ¿Casualidad? No lo creo. Porque miren cómo estas herramientas, elementos, recursos iban a ser útiles. ¿O es que el Señor no lo tendría pensado? Claro que lo tenía pensado. Y nos da la oportunidad de que nosotros demos un poco de lo que Él nos da. Él no nos pidió, denme todo. Y tiene que ser reglamentario. Todo lo que tengas, todo es mío. Claro que lo es. Pero Él nos está dando la oportunidad de que aunque todo es de Él, de que aunque nosotros somos esos administradores de lo que Él nos da, que nosotros podamos tomar un poco y dárselo, entregárselo. ¿Y por qué eso es importante? Porque nuestro Creador es un Dios dador y parte de nuestro ejercicio diario es emular a nuestro Creador, emular sus atributos, tratar de aprender de Él, de su carácter, de lo que Él hace. Y Él primeramente es un Dios dador. Lo ha dado todo, nos ha dado esta creación. Y nosotros tenemos la oportunidad de dar. Y el Señor nos da muchísimas cosas. Y no siempre lo que quiere es la parte material. Porque tú puedes tener muchísimos recursos, pero si no tienes un corazón alegre al dar, de nada vale que muchos recursos sean ofrendados al Señor. Dios no hace nada con eso material. Dios lo que quiere es un cambio dentro de tu corazón. Dios quiere que tú puedas sentir ese cambio emocional cuando tienes la oportunidad de dar. Y hay veces que no tenemos quizás muchos recursos materiales, pero entonces tenemos el recurso de nuestro tiempo. Tenemos el recurso de querer pasar tiempo escudriñando su palabra, hablando con Él, sirviéndole. ¿De qué manera? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus atributos? ¿Cómo los estás poniendo a la orden de nuestro Creador? ¿Cómo estás tú dando esa terumá? ¿Cómo estás alzando esos dones y los estás llevando a un plano espiritual? Y esa es una muy buena pregunta que cada uno tiene que responder. Pero el Señor nos ha dado muchas cosas. Somos muy bendecidos. Primeramente, si estás aquí compartiendo, tienes vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás dándole un poco de tu tiempo, de tu vida, al Creador que te hizo? Y eso es muy importante. Entender de que el Señor no necesita lo material, pero el Señor nos da una oportunidad para que materialmente nosotros podamos darle una ofrenda. Leemos en el verso 3 y dice: esta es la ofrenda que deberán tomar de ellos: oro, plata y cobre. Y en el verso 4 dice: lana turquesa, lana púrpura, lana roja. Y nos vamos a concentrar en esos tres colores. Los dos primeros, ese turquesa y púrpura,
como son traducidos en español, son tejelet y argamán en hebreo. Y estos dos colores, o esta tinta que daba la tonalidad de esos colores, venía de un molusco que era difícil de encontrar en el mar Mediterráneo. Era muy costoso porque se necesitaba de una gran cantidad de una glándula que tiene este molusco para poder dar esa tonalidad necesaria. Esa glándula se extraía, se colocaba en el sol, se secaba y después esta glándula seca se colocaba en agua caliente y ahora esa agua se tornaba de un color púrpura. Y cuando tenía un contacto con los rayos del sol, entonces se tornaba color azul. Y eso es algo muy peculiar. Cómo los rayos del sol cambiaban la reacción de las enzimas que tenían estas glándulas y cambiaban su color. Entonces se podían lograr dos tonalidades, el púrpura o el turquesa. Pero más importante, cómo el Señor ha utilizado a este animalito para que con esa glándula tan pequeña diera esa tinta que era necesaria para las vestimentas del sumo sacerdote, para los flecos que el Señor le había pedido a nuestro pueblo que utilizaran, para esos colores que eran utilizados en el tabernáculo, en esas cortinas. Y es muy increíble, porque ¿quién iba a pensar que este animalito iba a ser tan importante? Este animalito daba la tinta para esos colores, que no eran cualquier colores. Se necesitaban de muchísimos animalitos, de muchísimas de estas glándulas, para poder teñir una gran cantidad de textiles. Y los que se vestían con el color azul era la realeza, los príncipes, los reyes. Los que se vestían de color púrpura, los sacerdotes. Y qué increíble cómo el Señor utiliza toda su creación para darle ese toque especial, esos detalles tan especiales. El que hizo absolutamente todo, todos los seres vivos, decidió elegir este animalito tan peculiar y darle la sabiduría al ser humano para que el ser humano de alguna manera se haya dado cuenta de que esa glándula que tenía este molusco daba una tinta y que esa tinta cambiaba de color con los rayos del sol. ¡Qué increíble! ¡Qué nivel de detalle! Y este color, estos colores, eran muy especiales. Como lo dijimos, solamente los reyes, los sacerdotes, los príncipes, las personas con un poder adquisitivo muy alto eran los que podían comprar estos textiles con estos colores. Valían su peso muchísimas veces en oro. ¿Y qué podemos leer de ese color rojo o escarlata? En hebreo leemos tolaat. Y ese color es muy peculiar porque viene de un gusano. Un gusano que solamente tiene la oportunidad para aparearse una vez en su vida. Y cuando va a poner sus huevitos, sube a un madero, a un árbol,
se queda ahí incrustado. Y cuando está incrustado, crea un caparazón rojo. Y ahí coloca sus huevos debajo de su caparazón para proteger a sus crías. Y después de que sus crías nacen, incluso se alimentan del cuerpo de su madre, de ese gusano. Y lo increíble es que luego de que el gusano muere, solamente hay 3 días para poder extraer ese caparazón que da la tonalidad roja o escarlata al textil. Solo 3 días. En el 4.º día hay una cera blanca. Ya no es roja. Y eso es muy peculiar. Porque a veces no nos damos cuenta, pero cuando el Mesías estaba en el madero y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces no caemos en cuenta y decimos, ya va, pero Jesús no es esa versión de Dios encarnado en un hombre, ese Dios único y verdadero que puede tomar una forma espiritual o una forma física. Y Jesús o Yeshua, su nombre en hebreo que significa salvación, está hablando al Padre diciendo que ¿por qué lo ha abandonado? Y se nos olvida un poco el contexto. Y por eso es que es importante estudiar la palabra del Señor en ese contexto hebreo. ¿Qué está haciendo ahí Yeshua? Nos recordamos que hace 2000 años la palabra no estaba distribuida o dividida en capítulos y versículos. Yeshua no estaba diciendo, sí, léete Isaías capítulo 53, verso 1. No. Lo que hacían los maestros era citar ese primer verso, esas primeras palabras de los diferentes rollos o manuscritos que tenían de diferentes libros. Entonces regularmente citaban esas primeras oraciones o el verso que estaba encabezado para poder dar una reseña de qué libros se estaban refiriendo, de qué manuscrito o rollo se estaban refiriendo. Y Yeshua dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es justamente el encabezado del Salmo 22, Tehillim 22. Y este salmo describe perfectamente ese momento de la crucifixión, ese momento de la muerte en el madero. Y en el verso 6 dice, yo no soy un hombre, soy un gusano. Y esa misma palabra de gusano es tolaat. No es cualquier gusano. La palabra más común para gusano es rima. Y esta palabra es tolaat. Es un gusano en específico. Es ese gusano que da la tonalidad roja. Y vemos cómo el Señor subió a ese madero sabiendo lo que venía, sabiendo que tenía que dar su vida por sus hijos, protegiéndolos con su cuerpo. Y justo después de esos 3 días, esa mancha roja, escarlata, se convierte en una mancha blanca como la nieve. Qué curioso.
cómo la creación del Señor nos habla y cómo su palabra también lo hace. Pero tenemos que prestar atención. El Señor siempre nos está hablando constantemente y apenas estamos profundizando muy superficialmente en estos colores y en su historia o de dónde vienen. Y tenemos que entender que toda la palabra del Señor es importante. Porque hay veces que decimos, esa parte no me gusta, siento que no es relevante para mí, son un poco de medidas. ¿Qué voy a hacer yo con saber de qué tamaño era el candelabro? Es muy importante. Es muy importante porque todo el tabernáculo es un minicosmos. Cada elemento que está ahí tiene una representación espiritual y física. Y es importante. El creador de las galaxias, de los planetas, de los seres vivos, diseñó ese sistema. Y a veces ni nos interesa saber la historia del tabernáculo o las medidas. A veces es un poco detallista, claro, pero ¿cómo no ser detallista? El Señor le estaba diciendo a Moisés, mira, aquí te estoy dando toda la lista con todos los detalles y aquí te voy a dar la visión. Tú vas a estar viendo todo esto. Yo te voy a estar mostrando todo esto. Porque quiero que lo tengas en tu mente. Pero también te voy a dar las medidas, porque si no te vas a volver loco. Moisés no era un arquitecto. Moisés era un pastor. Se había dedicado 40 años a pastorear ovejas. ¿Qué iba a saber él de arquitectura o medidas, construcción? Quizás sabía bastante, pero quizás no lo necesario. Por eso el Señor le dio todos estos detalles y permitió que hubiesen personas aptas y hábiles en el pueblo para poder seguir todas estas instrucciones. Entonces, ¿qué podemos apreciar de esta porción? Primeramente, que tenemos un Dios de detalles, que Él presta atención a lo que sientes, por lo que estás pasando. Él presta atención cuando estás alegre, cuando estás triste. Tú le importas al Creador. ¿Qué podemos aprender? Que el Señor nos da una oportunidad de darle una ofrenda voluntaria. El Señor quiere que nosotros le dediquemos tiempo, que le dediquemos un espacio, que podamos emular ese atributo de Dios dador y que nosotros también podamos compartir de lo que Él nos da. Él no quiere que nosotros estemos simplemente desaprovechando los recursos que Él nos da, cuando solamente nosotros somos los que los disfrutamos. Él quiere que otras personas los disfruten, pero el Señor nos está encargando que nosotros los administremos. Él nos da esas porciones para administrar y nosotros tenemos la bendición de poder dar de lo que nosotros estamos administrando. Hay que hacerlo responsablemente, pero tenemos esa bendición de poder hacerlo. También hemos aprendido de que en todos esos detalles vemos como la creación del Señor siempre está hablándonos sobre Él. Como este molusco, como este gusano, están hablando de una manera tan particular. Ese molusco que era tan difícil de encontrar, de conseguir, tenía un valor tan preciado. Así como nuestro Creador nos permite tener ese color
para que nosotros recordemos de que somos como reyes, de que somos como ministros, como sacerdotes. Por eso Él quiere que nosotros utilicemos los flecos. Él quiere que nosotros tengamos ese recordatorio. Tenemos que marcar un ejemplo. Tenemos esa bendición de seguir su ejemplo. Y qué lindo tener ese recordatorio, ver ese color y decir, wow, no era tan fácil tener ese color. Y no cualquier persona tenía acceso a ese color. Qué lindo como el Padre permite que tengamos esos recordatorios tangibles, físicos, que podamos palpar, que nos recuerden que somos realeza, de que su pueblo, el pueblo de Israel, que está en todo el mundo, somos realeza. Y vinimos aquí a bendecir a las naciones, pero tenemos que seguir su ejemplo y dar ese ejemplo. Y así como ese gusano, podemos aprender cómo nuestro Creador da la vida por nosotros y cómo después de ese sacrificio que Él da, somos limpiados y esos pecados se convierten de ese tono escarlata a un tono blanco como la nieve. Que nosotros podamos entender de que todo el tabernáculo, todos los elementos que están ahí, podemos estudiarlos todos de una manera individual. Y hay muchísimas enseñanzas del Aarón, donde se guardaban las tablas, el arca. Podemos ver el diseño de las cortinas del tabernáculo. Podemos ver las medidas. Podemos ver el diseño que tenía la cobertura del arca con los querubín. Podemos ver tantos detalles en todos estos elementos que estaríamos aquí un par de horas. Espero que con todos estos detalles podamos ver a nuestro Creador, que lo veamos en su creación, que podamos verlo en su palabra y que nosotros podamos vivir el ejemplo que Él nos da y que las demás personas puedan ver a ese Creador viviendo dentro de cada uno de nosotros. Que tengan un día bendecido. Shalom.